Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patron. Me llamo Verónica. Es el canal sobre costura, patrones y moda en general. En este vídeo hablaremos cómo se escriben las fórmulas en Assembly 2D o Valentina y qué signos matemáticos lógicos se utilizan en estos programas. ¿Por qué he empezado este vídeo? Hoy empezamos serie de las lecciones sobre cómo hacer un patrón perfecto que se adapta a varias tallas, así como a varios tipos fisiológicos de la persona, en este caso de cuerpo de una mujer, ya que estamos haciendo el patrón básico para una mujer. Y además escribiremos algunas fórmulas para que en el futuro, cuando hagamos transformaciones, podríamos aplicarlas rápido y hacer cambios en el patrón correspondiente al modelo que vayamos a preparar. O sea, cada punto y línea y también las curvas, sus longitudes serán dinámicas porque estarán calculadas por estas fórmulas que vamos a hacer y por ello se adaptarán más fácilmente a varias tallas, varios aspectos fisiológicos de una persona y además serán dinámicas para que podamos con más facilidad hacer transformaciones. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, para empezar, vamos a poner, como siempre, el ratón. En el botón nuevo, dejamos aquí un nuevo nombre, por ejemplo, patrón básico multitalla. Vamos a llamarlo así. Y se nos abre, como siempre, la ventana y se enciende las herramientas. Bueno, lo primero que hacemos, como siempre, es cargar las medidas. Yo cargaré las medidas multitalla, la que podéis encontrar en mi Boosty blog. Aquí abajo de todo encontraréis la tabla de tallas de varios países. Aquí tenemos de Colombia, de Argentina y de España. También tengo pendiente otras tablas, pero ahora mismo no tengo mucho tiempo para hacerlos. Prometo que próximamente las voy a subir. Perdonadme. Entonces descargamos aquí estas medidas y las abrimos. Ya tenemos aquí medidas cargadas. Eso no quiere decir que vamos a utilizar solo esta tabla. También voy a utilizar mis propias medidas para ver cómo se está adaptándose nuestro dibujo de patrón dependiendo de cada persona. Por ejemplo, hacemos las fórmulas para las longitudes de medidas multitalla y luego vamos a ver cómo se comporta esta fórmula y cómo se adapta nuestro patrón a las medidas individuales. Así será más divertido, ¿no os parece? Bueno, seguimos. Lo siguiente que debemos hacer es recordar dónde se guardan los valores de puntos y líneas que estamos dibujando en nuestro patrón. Os recuerdo que están aquí en tabla de variables, medidas variables. Aquí tenemos longitudes de línea, ángulos de línea, longitudes de curva, ángulos de curva, longitudes de puntos de control y radios de arco. El módulo anterior del curso sobre patronaje en Assembly 2D Valentina, que está gratuito en YouTube, podéis volver a verlo. Ya hemos hablado sobre esta tabla, pero ahora la ponemos en práctica. La pestaña, mejor dicho, que más nos interesa es variables personalizadas. En variables personalizadas se apuntan todas las fórmulas
que vayamos a utilizar en nuestro patrón. Tal como os he explicado, necesitamos fórmulas para hacer las longitudes de líneas, curvas y las propiedades de los puntos más dinámicos para que se adapten a varias tallas y también a las medidas individuales, dependiendo de la persona, por ejemplo, de su fisiología. Los valores de estas líneas tienen que cambiarse y los valores de estas líneas y curvas se adaptarán según las fórmulas que vayamos a escribir. Bueno, demasiada teoría, poca práctica. No me habéis entendido nada, estoy segura. Así que vamos a hacerlo más concreto y ya lo veréis todo sobre la marcha. Bueno, vamos para allá. Ahora voy a explicarlos cómo funcionan exactamente y cómo se escriben las fórmulas en Simple 2D y Valentina. Ahora nos vamos a colegio y recordamos nuestros tiempos jóvenes para recordar cómo se escriben las fórmulas en matemática. Lo más importante que debéis saber sobre las fórmulas en Simple 2D o Valentina es que estas fórmulas se escriben de la misma manera como se escribe en un famoso programa que se llama Excel. Voy a abrir ahora un momento para recordar a vosotros qué es eso y con qué se come. El programa Excel está en todos los ordenadores Windows, pero también está disponible en Gmail, que tenéis aquí al lado derecho en el Google Chrome. Encontraréis varias aplicaciones y, por ejemplo, si pincháis hojas de cálculo, ese es el mismo Excel, pero online. Para hacer cualquier hoja de cálculo, simplemente se pincha aquí en más y se os abre Excel tal como lo tenéis en vuestros ordenadores Windows. Pero aquí está gratuito. Bueno, si ya sabéis cómo funciona este programa, os será mucho más fácil entenderme. En este programa es un programa de tablas donde se puede sumar y dividir, bueno, por supuesto, restar y multiplicar tablas entre ellas, o sea, los valores de las tablas entre ellas. ¿Ves? Tenéis funciones, matemáticas, mirad cuánto hay aquí, pero atención, no cunde el pánico. No es tan difícil como os parece. Si no sabéis utilizar este programa, no quiere decir que no vais a poder hacer patrones en Simple 2D. Simplemente os quiero decir que el funcionamiento de las fórmulas en estos programas es exactamente igual que el funcionamiento de las fórmulas en Excel. Es más, si vamos a medidas y vamos un poco debajo de tabla de variables, vemos que aquí hay una opción exportar variables a formato CSV. ¿Qué quiere decir ese formato? Es precisamente el formato de Excel. Quiere decir que todas las fórmulas que vamos a escribir aquí en variables, tanto también en longitudes, ángulos y línea, todo, pero más que nada, eso no nos hace falta. Pero más que nada en variables personalizadas, todo lo que vamos a escribir aquí, todo esto podemos exportar a este programa Excel. Por ello os digo que las fórmulas son absolutamente iguales. Si queréis podéis hacer las fórmulas ahí, mirad cómo funcionan ahí y luego hacer las mismas aquí. Pero si vais a seguir este curso y vais a repetir todas las fórmulas que voy a escribir aquí, os es suficiente, ya os explicaré todo, no hace falta comer la cocotera mucho más de lo que estamos haciendo aquí. Así que ya os prometo que explicaré todo lo que tenemos que hacer. Bueno, antes de hablar de cómo se escriben las fórmulas, explicaré cómo añadir aquí cada una nueva. Por ejemplo, para
una variable personalizada, una fórmula, hacemos clic en este botón con la cruz verde y aquí podemos escribir la variable que tenemos que poner. Por ejemplo, yo voy a poner variable holgura. ¿Para qué hay que poner las fórmulas para las holguras en los patrones? Explico. Las holguras en patrones tienen varios significados. Primero, las holguras, por ejemplo, que necesitamos hacer en una blusa son mucho mayores que las holguras para un patrón base y son diferentes, por supuesto, para una chaqueta. Porque si ponemos una chaqueta, un abrigo, vamos a ponerlo encima de otra ropa, entenderemos que hace falta mucho más holgura para que este abrigo podría ponerse por encima de un suéter, por ejemplo, y no nos queda demasiado estrecho. Quiere decir que las holguras en patrones base se hace diferente para vestido, chaquetas y para la ropa de tercera capa, como se llama, o sea, para los abrigos. Hablaremos de holgura en la próxima lección. En esta lección solo os quiero decir que las holguras, antes de hacer patrón base, deberíamos de insertar en variables, así para las próximas creaciones de los patrones nos será mucho más fácil utilizar este valor directamente desde la tabla. Bueno, aquí se escribe el nombre de holgura, luego se escribe la fórmula que queremos poner y luego la descripción. ¿Qué quiere decir esta variable? Por ejemplo, variable holgura quiere decir que es una distancia entre cuerpo y la prenda. Si queréis poner la descripción aquí, si no, no la pongáis, no es obligatorio. ¿Cómo se escriben las fórmulas? Ensemble 2D o Valentina. Las fórmulas se escriben de la siguiente manera. Por ejemplo, en la fórmula si pongo 1 y actualizo la medida, por ejemplo, si pongo de un punto a otro una línea, será, por ejemplo, de 1 centímetro si pongo la palabra holgura con la almohadilla. Luego al final lo haremos, lo veréis. Pero para que el valor de la holgura sea dinámico, yo debo poner una fórmula, no solo 1 centímetro que será igual para todos en todas las tallas. No, debo poner 1, por ejemplo, más 1. Siempre y cuando 1 no es valor fijo, que como en este caso, sino un valor variable, por ejemplo, alguna medida. Ahora os explico de lo que estoy hablando un poco más tarde, no os pongáis en pánico. O sea, fórmula 1 más 1 y el programa calcula el valor 2 centímetros, por ejemplo. Ya no he puesto 1 más 1, ya ha calculado, ya lo ha sumado y ha puesto valor calculado 2. Entonces, valor calculado se encenderá aquí y la fórmula se encenderá en la columna correspondiente de la tabla 1 más 1. Aquí está. ¿Veis? Holgura, nombre, valor calculado y fórmula 1 más 1. Para escribir la fórmula, debemos utilizar, si queremos, asistente de la fórmula, el botoncito que nos da todas las medidas que hemos insertado antes de nuestra tabla de medidas. Todas las variables que vamos a poner aquí también se encenderán aquí. Luego más tarde lo veremos. Y longitudes de línea, ángulos de línea, longitudes de curva, ángulos de curva, longitudes de punto de control, radios de arco que están actualmente en nuestro patrón, así como funciones. ¿Qué son las funciones? Hablaremos también en las próximas lecciones, pero son un poquito más difíciles, así que creo que es mejor que os explicaré sobre la marcha cuando ya vamos a utilizarlos. Si no os va a salir demasiado, ya que es un tema muy complicado, eso ya es trigonometría, una parte de geometría, que ya es pasarse a hablar de esto ahora, os va a salir demasiado. Vamos. Para eliminar esta fórmula debemos apretar el botón con menos rojo. Ups, ya no está. Ya está. Eso es todo lo que debéis saber.
sobre este tema. Ahora vamos a empezar con otro tema. ¿Qué significados lógicos matemáticos podemos utilizar en Semble 2D Valentina? Para ello, yo debería de abrir Excel, pero no quiero abrirlo porque va a salir aún más. Y yo creo que es más visual si abrimos, por ejemplo, Word. Ahí lo veréis más fácil. Vamos a abrir Word y vamos a hablar cómo se escribe las fórmulas en Semble 2D Valentina. Lo primero que debemos saber para escribir una fórmula es lo siguiente. Valentina y Semble 2D reconocen solo una manera de aplicación de la fórmula. ¿Qué quiere decir eso? Condición, signo de interrogación, valor verdadero, en caso contrario, valor falso. No os asustéis, ahora os explicaré todo. ¿Qué quiere decir eso? En español, eso quiere decir, si una condición es verdadera, el programa aplica un valor. En caso contrario, el programa aplica otro valor. Después de la condición, se pone en signo de interrogación, que quiere decir, si condición es verdadera, si es verdadera, es lo que quiere decir signo de interrogación, entonces es necesario aplicar el valor verdadero. En caso contrario, es lo que quiere decir en signo . En caso contrario, el programa adopta el valor diferente. No es que es falso, simplemente es diferente. Sí, verdadero, si no, falso. ¿Complicado? No os asustéis, es mucho más fácil. Para que me entendáis, vamos a la práctica. Por ejemplo, vamos a nuestro programa y ponemos otra vez holgura. Ahora, antes de escribirla, vamos a pensar, ¿verdad que es lógico que la holgura se cambia a tenor de el tamaño de la medida de contorno de pecho? Quiere decir, si la persona tiene más pecho, o por ejemplo el culito, tiene más cadera o tiene más pecho, ¿qué más crece? Quiere decir, en la tabla de medidas, esta medida, más deberíamos de adaptar, más deberíamos de subir el valor de la holgura. Porque en las personas que son un poquito más gorditas, el valor de holgura debería tener un poco más grande valor que el valor de las chicas delgaditas. La composición del cuerpo fisiológico de la persona tiene un poco más de volumen, pues todas esas partes voluminosas que a las personas un poco más gorditas le sobra, pues esta parte deberíamos de tenerlo en cuenta y subir un poco más holgura. Bueno, ¿qué os quiero decir con todo eso? Lo que quiero decir es que la holgura sea progresiva. Por ejemplo, el valor de holgura sea más grande a tenor de la medida de, por ejemplo, con contorno de pecho en las chicas de, no sé, hasta la talla 48, podríamos coger 3 centímetros. Y valor de la holgura para las chicas superiores a 48, podríamos coger 4 centímetros de holgura. ¿Qué os parece? Pues vamos a probar escribir esta fórmula. Seleccionamos medida contorno de pecho y decimos al programa, si contorno de pecho es mayor, ¿acordáis cómo se escribe más
o menos en matemática. Mayor que, por ejemplo, 95, escribimos valor de 4 centímetros. En caso contrario, 3 centímetros. Así será nuestra fórmula. Vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Cerramos aquí y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, hacemos una línea igual a variable que hemos creado ahora mismo. O sea, ¿cuántos centímetros será la holgura? Por cierto, ¿veis que si saco la fórmula para crear una línea, tenemos que ir a variables para encontrar la fórmula que acabamos de crear? Bueno, si selecciona ahora holgura que hemos creado, nos pone aquí 4 centímetros. ¿Por qué pone 4 centímetros? Os recuerdo que pusimos, si contorno de pecho es más de 95 centímetros, entonces la holgura tiene que ser 4 centímetros. En caso contrario, tiene que ser 3 centímetros. Vamos a ver. Minimizamos, podemos minimizar aquí para no irnos lejos. Y aquí a mano derecha con las propiedades. Si no tenéis esta ventana, abridla por favor. Se llama editor de propiedades. Pues aquí en la fórmula vemos 4 centímetros, pero si vamos aquí abajo y cambiamos la talla, recordamos que nosotros hemos cargado la tabla multitalla y vamos, por ejemplo, a la talla 34, ups, vemos que se ha cambiado 3 centímetros nuestra línea. Ha cambiado la longitud y ahora es 3 centímetros. ¿Por qué? Vamos otra vez a la talla 48 y vemos que ha aumentado, se ha convertido en 4. ¿Por qué? Porque en la talla 48, vamos a ver, ¿me habéis entendido? Si contorno de pecho más de 95, o sea, la talla más grande, tiene la medida de pecho 108, entonces el programa nos establece 4 centímetros. Pero en caso contrario, ¿cuál es el caso contrario de contorno de pecho mayor de 95? El caso contrario de esta fórmula es contorno de pecho menor que 95. O sea, si es menor de 95 nos aplicará 3 centímetros. Si es mayor de 95, el programa aplicará 4 centímetros. Espero que habéis entendido la lógica. Ahora vamos a ver qué más signos se puede aplicar en las fórmulas en programación Ensemble 2D o Valentina. Para ello vamos a abrir el Word. Repetimos aquí la fórmula. Si es condición es correcta, o sea verdadera, el programa aplica el valor verdadero. En caso contrario, el programa aplica el valor falso. Vamos a ver que hemos mirado la fórmula. Vamos a copiarla aquí para que sea más visual. Vale. Y a base de esta fórmula vamos a seguir mirando qué signos admite las fórmulas en el programa de Assembly 2D o Valentina. Hemos aprendido cómo se escriben las fórmulas en Assembly 2D o Valentina. Ya sabemos un poquito más, ¿vale? Estas fórmulas se utilizan
por profesionales para las personas que quieren aprender a crear patrones como profesionales. ¿Por qué? Porque en patrones multitalla, este valor de holgura será dinámico. ¿Por qué dinámico? Si ponemos una talla, el valor será 1. Y si ponemos otra talla, el valor será otro. Por esto, cada línea y cada curva o arco, el valor se cambiará a tenor de la fórmula que hemos escrito y por ello el dibujo de nuestro patrón será dinámico, o sea, se cambiará progresivamente, se adaptará a las tallas diferentes o simplemente a las diferentes características físicas del cuerpo de una persona, porque estas fórmulas no solo podemos hacer cambiando la talla, sino también cualquier característica de cualquier persona. Por ejemplo, para las personas un poco más gorditas, para más de XXL, podemos también hacer fórmulas especiales utilizando estos símbolos matemáticos que hemos aprendido hoy. Y así los valores se cambiarán para las personas que son más finitas o más gorditas. Pero no simplemente cambiándose la talla, sino también cualquier otro cambio fisiológico que podemos tener en la modelo para el que estamos haciendo el patrón. Así como estas fórmulas también la podemos aplicar para hacer transformaciones en el futuro, para que las curvas y las líneas se crecen o se disminuyen progresivamente, dependiendo de la fórmula. Bueno, eso ya será un poco más adelante. De momento, quedamos con esta lección y vamos poco a poco, pasito a pasito. Bueno, gracias por ver este vídeo. Hasta el próximo vídeo. Adiós. También os invito a apuntarse a tarifa plana premium en mi Bustiblog. Esto se renovará cada mes y así podéis descargar todos estos archivos sin coste ninguno. Quiere decir, con un solo coste mensual os sale mucho más económico. Os recuerdo que podéis ver todos los vídeos en mi canal de YouTube, Fashion Patron. Hay una lista especial de todo el curso completo en el apartado listas. Dejadme vuestros comentarios, poner un like si os ha gustado y suscríbete a este canal. Para no perder novedades, aprieta la campanilla de notificaciones. Apúntate a mis otras redes sociales, link directo de cuáles están en mi perfil. Ahí podemos charlar un poco, puedes hacer tus preguntas, te responderé seguro. Gracias, hasta pronto.